Fin. Espacio publicitario. Vamos a convencer al gobierno. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Más economía, más veracidad, más realidad, más ratón, más inversiones, más negocios, más tácticas, de todo más es más ratón. Más índices reales y la onda bursátil es más ratón. ¿Cómo van? ¿Qué captan? ¿Qué captan? Se anima a pegarlo a Obama y más ratón. Él ve el papel para abajo. Yo lo veo para arriba. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Más ratón. Cagándome. ¿Qué captan? Más ratón. Ah. Cagándome. ¿Qué captan? Más ratón. Ah. Déjenme pensarlo. Déjenme pensarlo. Déjenme pensarlo. Déjenme pensarlo. Señores, son las 6:32 de la mañana en la República Argentina. Esto es FM Identidad en los 92.1 megaciclos de la frecuencia modulada y transmitiendo también por la URL www.fmidentidad.com para todos los amigos de Argentina y del mundo que nos sintonizan. Hoy es día viernes y tenemos, por supuesto, en el estudio, como siempre, a Germán Gegenchach. Yo soy Carlos Maslatón, para el que no me conoce. Nuestro teléfono es el 5246-0244, 5246-0244 para mensajes. Hoy tenemos un invitado de piso, todo el programa de punta a punta. Su nombre es Alejandro Finocchiaro. Actualmente presta servicios en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, un hombre político, que no se vaya a pensar que viene de alguna academia de escuela de negocios privada que se han puesto de moda en los últimos años. Es un hombre de la política. Alejandro Finocchiaro, yo lo conocí en el UPAU, en nuestra agrupación universitaria de Derecha en los años 80, en la Facultad de Derecho lo conocí, yo ya había salido, pero él ingresaba en esos momentos y lo conocí, ¿saben dónde? En un escrutinio, mejor dicho, cuidando las urnas dentro de una semana electoral. Claro, yo me alejé de la política universitaria y me alejé de la universidad, pero Finocchiaro, durante estos 25 años, siguió ligado al tema educativo, prestó servicios educativos para el gobierno de Macri, además fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Matanza, gran gestión ahí hace unos años, y se dedicó a estudiar algo y a escribir específicamente que se llama la reforma universitaria. ¿Saben lo que es? Para el que no sabe lo que es la reforma universitaria, está por cumplir 100 años. 100 años sucedió en Argentina en el año 1918 y es una concepción ideológica administrativa que dice que las universidades no deben ser dependencias del gobierno central. No es que el rector, el decano los tiene que nombrar el presidente de la nación o el ministro de educación, sino que las universidades son entes autónomos que tienen sus autoridades elegidas por los propios componentes de la comunidad universitaria. Y en este sentido, esta ideología dijo y efectivamente impuso y rige hasta el día de hoy que cada facultad está gobernada por 3 estamentos. Unos son los representantes de los alumnos, otros son los representantes de los que ya se han graduado y otros son los representantes de los profesores, en proporción de 50% para los docentes, 25 para los graduados, 25 para los alumnos. A su vez después se juntan estos representantes de cada una de las facultades que integran la universidad y eligen al rector. Y esta es la manera que se gobierna. Finocchiaro, que tiene un origen, no digamos reformista, porque UPAU era simplemente un adherente a los principios de la reforma universitaria, porque ese era el sistema de gobierno, bueno, hace una crítica y ha sacado un libro que se llama El mito reformista. El mito reformista
y me llegó ayer a mi casa su libro de dedicatoria que dice lo siguiente: para Carlos, que piense lo que piense, diga lo que diga y haga lo que haga, siempre será mi amigo. Y esto yo sé por qué lo dice, porque él es del PRO y yo no soy del PRO. Entonces últimamente estoy criticando al PRO. De hecho acá nuestro oyente Fabio Cuadrana dice: llevaste a uno del PRO. Miren señores, yo quiero llevar a todos los del PRO. Este programa no discrimina a nadie. Es más, todos saben cómo hacemos los reportajes, con cero chicana, nadie se puede quejar. Pero además, rapidito, estuvo Héctor Huiz hace poquito. Sí, estuvo Héctor Huisi. Yo pedí ahora hablar con Francisco Cabrera, que es el ministro de Desarrollo de la ciudad. Pancho Cabrera. Bueno, Francisco Cabrera, yo no soy amigo de él. A pesar de que lo conozco desde hace más de 30 años, porque estaba en la UCD, Francisco Cabrera hace poco ofició el acto recordatorio al ex concejal Pedro Venegas, gran amigo nuestro, que también terminó militando en el PRO, que falleció a finales del mes de agosto. Pero lo quería entrevistar a él porque sacó unas declaraciones muy interesantes sobre lo que haría cuando Macri sea presidente con las acciones de las empresas que confiscó el gobierno de las AFJP. Bueno, Pancho Cabrera, vamos a decirle Pancho, viene justamente de las AFJP, de ahí pasó al macrismo. Entonces queremos hablar con él, pero queremos hablar con todo. Por ejemplo, con Grindetti yo quiero hablar con Grindetti, el ministro de Economía de la ciudad. Quisiera hablar, no sé, con Macri, con Michetti, con cualquiera que quiera hablar, con Pinedo. No es fácil hablar con el PRO, ¿eh? El PRO es más restrictivo para la prensa que el kirchnerismo. A lo mejor es porque soy yo, a lo mejor es porque es este programa. Pero que nadie diga que acá no hay posibilidad de hablar. Este programa se escucha mucho, no es un programa tan chiquito, la emisora es importante, se ha especializado en temas políticos y en lugar de bajar el nivel, subimos el nivel acá. Quiero seguir hablando de Finocchiaro Gegenstadt. Además de todo su conocimiento, de todas las cosas que ha estudiado, uno de los puntos en que se especializa es en el comunismo chino. La verdad, en Argentina yo no conozco a nadie que como él entienda la República Popular China, de los tiempos anteriores a la Revolución, de los tiempos de Mao, de los tiempos de la Revolución Cultural con Mao, de la terminación de la Revolución Cultural China, de la muerte de Mao y todo lo que vino después hasta los tiempos actuales. Así que le vamos a preguntar al respecto para que nos ubique históricamente. Hoy el gobierno kirchnerista ha anunciado que ejecutó el primer tramo del swap de divisas. Atención a esto. ¿Qué es esto? La verdad que es una payasada, pero hay que explicarlo técnicamente. Significa que Argentina imprime pesos, se los manda al Banco Central Chino, el Banco Central Chino imprime yuan, se lo manda al Banco Central de la República Argentina. El gobierno de la República Argentina se siente contento porque anota que tiene 780 más millones de dólares en yuan, que no son convertibles, los tiene que ir a negociar a otro mercado. Esto no sirve para nada, sirve para aumentar la deuda externa argentina. Que no se queje después los que vengan después del kirchnerismo, que la deuda esta viene de Videla y Martínez de Oz, viene del kirchnerismo, sí. Además hubo otra etapa de swap de monedas con China. Swap en realidad es como si fuese un trueque. No puede haber tasa de interés. Es una permuta. Una permuta. El swap se llama permuta financiera. Exacto. Y se hizo también en la época de Redrado, pero a diferencia de la época de Redrado, en esa época no era convertible. Y además hay otro punto a tener en cuenta, es que se va a querer contabilizar como reserva, cuando en realidad las normas de Basilea no permiten, digamos, que esta moneda sea tomada como moneda de reserva, sencillamente porque no tiene libertad de capitales, digamos, China, de tránsito de capitales. No, y además tampoco tiene tipo de cambio flotante. Sí, ahora lo ha mejorado un poco, pero de no todas lo tiene. maneras, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué carajo importa si el banco de acuerdo de Basilea dice que un bien que tiene un banco central es reserva o no? ¿Qué tiene que certificar la reserva del Banco de Basilea? Cada uno considera lo que quiere. Si el Banco Central Argentino quiere decir que esto es reserva, o si el día de mañana quiere decir que, por ejemplo, que cierta cantidad de la producción de la soja integra el Banco Central, lo hace. Después hay que ver si eso vale en el mercado o no. Bueno, ese es el problema. Ahí está Claro, pues son normas generalmente aceptadas. Esto es un problema de mercado, no es un problema de meterle sellos. Finocchiaro, buenos días. Quise dar toda esta explicación, llevo varios minutos para darte la bienvenida. Buenos días, Carlitos, buenos días, Germán. Muy contento acá de estar con vos. Nos vamos a divertir un rato acá, ¿no? La verdad que sí, nos vamos a divertir mucho.
y yo me comprometo, si vos querés entrevistar a cualquier persona del PRO, yo ¿En serio? hablo. Y escuchemos una cosa, Carlos, debes haber tenido mala suerte, porque en realidad la gente nuestra sale en todos lados. Bueno, el PRO entonces lo vamos a entrevistar siempre con corrección política, sin ninguna agresión y sin denuncia. Yo le voy a decir a todos los oyentes, acá la denuncia es de muy bajo nivel político. Las cosas que hacen la Nata, Majul, todo eso tipo, parece que la política lo único que es denuncia. La política está bien que sea un poco denuncia, pero después hay que ver qué es lo que hacen el gobierno, qué es lo que proponen para el próximo gobierno. Y esto es lo más importante. A ver, nosotros concebimos la política, por lo menos desde que yo empecé, la política es trabajar para que el resto de la sociedad viva mejor, ¿sí? Y nosotros hacíamos eso. De hecho, lo hacíamos en la universidad. Cuando alguien tiene conocimiento de un delito y es funcionario público, debe denunciarlo. No creo que eso esté mal. Lo que esté mal es esos políticos, o por lo menos es mi modesta opinión, que han construido su carrera política, como el ex jefe de gobierno Aníbal Ibarra o Gustavo Vélez, solamente en base a la denuncia, y después cuando le tocaron gobernar, los tipos fueron unos inútiles. No, entonces, además, no está mal, vos tenés conocimiento de un delito, hay que denunciarlo. La cosa más graciosa que después lo denunciaron a ellos. Y bueno. Entonces ahí aplicó, ¿cuál es el principio? El El inventor inventor revienta al al inventor. Vamos, Finocchiaro. Bueno, ¿dónde estás prestando funciones ahora? ¿Qué haces en el Soy gobierno de Macri? subsecretario de Políticas Educativas del Ministerio de Educación. ¿Qué haces exactamente? De mí ¿Cuál sería tu y, competencia? a ver, de mí depende todo lo que son la Junta de Clasificación Docente, que es la forma en que los docentes entran o ingresan en la carrera y ascienden. De mí dependen, básicamente soy una especie de gerente de recursos humanos de los alrededor de 50.000 docentes que tenemos, y la función más política, si vos querés ahí, es que yo soy el encargado de negociar con todos los gremios docentes. Es cotidiano. Seguís con esa función. Sí, es cotidiano, Y hablas todos los días con los gremios. todos los días. ¿Cuántos son los gremios que le pegan a las escuelas del gobierno de la ciudad? A ver, Primario y secundario, ¿no? son 17 gremios que tienen mayor o menor nivel de representatividad y de importancia y de peso político, ¿no? ¿Por qué hacen tanto quilombo los sindicalistas del área educativa? Bueno, a ver, el área educativa, el sistema educativo es un sistema, debe ser uno de los sistemas, el gremialismo docente debe ser de lo más conservador en sus prácticas que hay en el mundo. Y esto tiene que ver con lo siguiente: nosotros hoy tenemos una escuela del siglo XIX que enseña a alumnos del siglo XXI, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es hacer que esa escuela ingrese en el siglo XXI. Y eso genera cambios, y los cambios siempre generan dolores, molestias, de gente que a vos te dice, bueno, pero hace 40 años que hago esto, ¿por qué ahora tengo que cambiar? Y hay que cambiar porque si Pero, no, por ejemplo, el cambio nos arrasa. ¿De qué se quejan, Finocchiaro? No, a ver, no es que se quejen, nosotros hemos llegado a tener una gran relación con los gremios docentes. Vos fíjate que desde el año 2012 no ha habido un solo paro docente, es decir, ha habido uno solo que ha sido en solidaridad con el paro nacional que hacían. Pero se encuentra resistencia de los cambios. Por ejemplo, ahora estamos nosotros en este momento procesando los datos de la inscripción en línea, ¿no? Ah, sí. Y la verdad que es absolutamente necesario, es decir, hemos conseguido más matrícula y no menos matrícula, porque estamos acercando a la gente. Hemos entrado y hemos puesto gente con computadoras en villas. Antes esa gente no salía de Bueno, las pero villas. igualmente todo el mundo tiene smartphone en la villa. Bueno, eso no lo sé, A mí pero... yo te voy a decir una cosa. ¿Cómo se llama el dirigente de la Villa 20 que tienen ustedes? Maximiliano No Saunero. Sí, Max Saunero es el presidente de la Juventud. Sí, que además es el presidente ¿De la Juventud? de la Juventud del PRO, que es originario de la Villa 20, Sí. vive ahí todavía. Y yo hace 2 años lo visité en la villa. Bueno, pero Maxi... No, pero pará, ¿sabés lo que le pregunté yo? Hace 2 años, ¿qué porcentual de población de la Villa 20 tiene iPhone o algún sistema Android o un BlackBerry? Su respuesta fue 90%. Si vos tenés estos teléfonos, quiere decir que vos te conectás a internet por Bueno, estos igual, teléfonos.
A ver, igual siempre Y tenés fue hace 2 que, años, ahora debe ser el 100. igual siempre tenés que pensar en aquel que no lo tiene, Bueno, ¿no? sí, está bien. Por eso también está alternativamente el teléfono en 147, pero la lógica es, a ver, es como los boleteros en los trenes, en los subtes. Ah, está bien. Digo, en algún momento hay que reconvertir esos puestos Es de una función trabajo. que tiene que Vos en desaparecer. cualquier país del mundo tenés una persona que expende, que en realidad es la que le explica al turismo en qué estación hay que bajarse. Claro, al turismo. está Al bien. turismo. Pero la gente del propio país paga en máquinas expendedoras. Bueno, a ver, la informatización ha llegado, la era digital ha llegado. Y además hay otra cosa, que también en algún momento tuvo que ver con una discusión de poder. El Estado, hasta que nosotros hicimos esto, no tenía estadísticas fiables, ¿sí? Ni tenía el control de la matrícula, y el Estado debe tener, debe saber cuántos alumnos fehacientemente hay en el sistema educativo. Y además, también existían casos, no en ¿Y todos cuántos lados. son? Como 200.000, ¿no? ¿Cuántos son? No, nosotros tenemos alrededor de 350.000. Todo eso. Sí, en el sistema... O sea, más del 10% de la población de la capital. Sí, claro. ¿Qué porcentual es de capital y qué porcentual vive en provincia y vive No, en eso... ¿O no es así? No, sí, hay muchísimo, pero no los podés saber fehacientemente, porque en realidad la gente hace una declaración jurada con su domicilio. Que tiene que ser de capital. No, Ah, no, pero mucha gente, por el tema de la proximidad o de lo que fuera, manifiesta tener un domicilio de la ciudad de Buenos Aires, como cuando ¿pero por alguien qué? cambia el Pero, a ver, domicilio pero para yo no votar. entiendo. Si no es ilegal que votes en la provincia. No, pero tenés criterios de proximidad Ah, Para acceder a la banca para en el acceder colegio. a la, entonces para acceder a la vacante en a un la colegio escuela de tu determinado. preferencia, está bien, está Claro. muy Y bien. pero vos, por ejemplo, acá tenés, la gente, hay un mito en el que yo en algún momento también creía, que es que nosotros tenemos mucha población de provincia en todos los distritos escolares que dan contra la General Paz. Digamos, Núñez, Barracas, Sí. Lugano. Y no es así. Vos en pleno Barrio Norte tenés escuelas donde mayoritariamente hay población de provincia de Buenos Aires, porque mamá o papá van a trabajar Claro. y dejan al chico en la escuela, terminan de trabajar y lo pasan a buscar. Hay gente que no le gusta esto, que vive en la capital. Yo no tengo ningún problema, todo lo contrario. El país es uno solo. Y es lo mismo que los hospitales, que no podés si no sos de la capital. ¿Por qué no? No, sí podés, efectivamente, el país es uno solo, inclusive nuestros padres fundadores tenían esa idea, ¿no? Lo que sí habría que arreglar con, El tema en este caso, económico. la provincia de Buenos Aires es el tema económico. Yo Bien. no tengo problema en prestar el servicio. Bien. Ojo, digo, así como nosotros también pagamos para enterrar la basura en la provincia de Buenos Claro. Aires, ¿no? Está muy bien. Y bueno, ¿y es buena la gestión educativa del PRO? Es buenísima. Buenísima. Vos sabés, no es buena, es Y- buenísima. ¿Sí? Nosotros vamos, a ver, ¿Cómo te autocalifica? No vos, sino en general todo esto. no, yo no, a ver, No vos, no tu puesto. Pero si vos tenés que evaluar el Ministerio de Educación de Macri, del 2007 hasta ahora. Puntaje. 8.50. 8.50. Es alto eso. Y es muy alto. A ver, yo me excluyo, como dijiste No, vos. está bien, afuera. Pero el tema es el siguiente. En general, la educación suele ser algo que se declama, ¿sí? Pero la mayoría de los políticos, la educación la suele pasar por alto. ¿Por qué? Porque la verdad que es muy caro invertir en educación, es caro en términos económicos y es caro en términos de costos políticos que uno debe pagar para hacer transformaciones las transformaciones que la educación necesita. En cambio vos haces una obra pública, la terminás antes de tu mandato y la inauguraste, ¿sí? Los efectos de cualquier gran reforma educativa se ven en 15 o 20 años. Y nosotros hemos encarado reformas absolutamente necesarias que llevaron una gran resistencia. Nosotros en el 2011 hemos cambiado la forma en la que se clasifican y seleccionan los docentes, que ahora en el 2015 vamos a poner en funcionamiento después de 4 años de trabajar.
y eso es un cambio sustancial. Antes eran los mismos gremios los que calificaban a las personas que entraban, entonces, digo, por ejemplo, muchos de los puntajes eran abiertos, eran entre tanto y tanto, y no era lo mismo pertenecer a un gremio que no pertenecer o pertenecer a otro gremio. Es decir, lo que hemos encontrado concretamente es que por el mismo curso una persona tenía 0,5 y otra 0,75. Claro. Nosotros hemos encarado la reforma curricular de la nueva escuela secundaria. Para que ustedes se den una idea, se estaba estudiando con planes de la década del 60. ¿Qué cambió, por ejemplo? Las escuelas técnicas, se actualizó toda la currícula, absolutamente todo. ¿Cómo son los programas de historia? Pues yo me Bueno, acuerdo que no. antes, cuando yo estudié en el secundario, que obviamente la escuela pública, yo soy un defensor a muerte de la escuela pública, Sí, por yo también fui distintos de la escuela motivos pública. sociales, culturales. Bueno, yo me acuerdo, el primer año teníamos historia antigua, Tenías historia Antigua. Segundo, historia hasta el Renacimiento. y después en el segundo tenías Moderna. edad moderna y edad contemporánea, Y después tenés historia argentina. y después 3 años de historia argentina. ¿Cómo es ahora? Bueno, ¿Cambió lo que eso? pasa... No, a ver. Lo que sucede es que ahora tenés varias orientaciones. En general, la base es la misma, van cambiando las orientaciones. Lo que estamos haciendo ahora es tener un criterio mucho más novedoso. Mira, yo estuve trabajando con los programas de historia, con como es una expertise mía, estuve trabajando con eso. Y en primer lugar, estoy muy orgulloso porque vos sabés que el currículum en sí es una arena donde se dirimen cuestiones políticas. Y sí. ¿Sí? Pocas veces he visto un currículum tan equilibrado y tan objetivo desde donde se puede hacerlo. ¿Pero de qué materia? Como en general. De historia, te estoy hablando, Historia, no, de historia. historia, que es una. Que es lo más político que hay. Que es lo más político que hay, exacto. Claro. Donde, a ver, por ejemplo, en historia de las ideas políticas en Argentina, que es para la orientación de ciencias sociales, que se está trabajando, vos vas a tener textos desde Alberdi, Sarmiento, Borges, Marechal, Juan B. Justo. ¿Pero hablan contra la generación del 80? No, ¿Ustedes no, no? tenés voces Mm. a favor y tenés voces en contra. ¿Y los 50.000 Sí. docentes qué ideología tienen? Porque este es el problema. Eso no lo sé. La mayoría van a ser comunistas, ¿no? No lo sé. No creo. Este es el Comunista no problema. creo, pero no. Porque una cosa sos vos o Bullrich ahí al comando del Ministerio de Educación, y otra cosa son los que efectivamente imparten el conocimiento. A mí me parece que son usinas de difusión marxista-leninista. No digo por culpa tuya. Pero no, ni por culpa mía ni por nadie, no, ¿No? de ninguna manera. No, la verdad que no sé qué ideología tienen los docentes porque no sé lo que votan. Ahora sí. Y tampoco sí, se las preguntamos. Yo te digo una cosa, si los bolches gobernaran acá la capital, filtrarían docente por docente. El que no piensa Sí, como bueno. ellos afuera. ¿Y ustedes por qué no hacen eso? Porque no lo Bueno. somos, porque somos personas absolutamente democráticas y Bien. convencidas. Somos una generación, todo el equipo que acompaña a Mauricio, somos una generación de tipos que nació, creció y vivió en democracia. Vos pensás que cuando fue el golpe del 76 tenía 8 años, Carlos. Bien. ¿Sí? Bastante edad tenías. Podías Es- entenderlo. Es más, sí, no, lo entendí perfectamente. Porque ese día además no hubo clases. Fuimos al colegio y nos mandaron de vuelta. Lógico. Pero no, de Sino que ninguna ahora manera, vos- ni nos interesa la ideología que tienen los docentes. El año pasado, en las elecciones de renovación parlamentaria, donde se eligieron 30 diputados de la capital federal, vos estabas en la lista del PRO, estabas 13, Sí, y justo se eligieron 12, vos no entraste. no entré. Ahora, yo te digo una cosa, yo escucho lo que vos haces acá en el Ministerio de Educación, me parece 1000 veces más divertido de lo que haces ahora que estar en una banca de legislador. Pero ni comparación, ¿eh? Ya solamente con las cosas que dijiste hasta ahora. Bueno, tampoco es lo que sea más divertido a veces. ¿Por qué no? ¿Por qué tiene No, malo de- no, Vos no. cumplís la función y te divertís porque te gusta. ¿Cuál es el No, problema? sí, pero creo que también en algún momento me gustaría tener una experiencia legislativa. Yo creo que todo político debe pasar por una experiencia legislativa, porque es verdad que
puede llegar a ser mucho más divertido, como vos decís, el Poder Ejecutivo, donde uno además de lo divertido ve cómo casi instantáneamente lo que uno hace tiene efectos, ¿no?, sobre la vida de la gente. Pero la legislatura es el lugar donde están representados todas las fuerzas políticas, Claro. digamos, que merecen ser representadas en cuanto a su proporción y número, ¿no? Y lo que sucede muchas veces con muchos políticos que no han trasuntado por esto es que no entienden la lógica de la legislatura. Está bien eso. La legislatura, la Cámara de Diputados o de Senadores, y hay que entender esas lógicas, porque además en las cámaras legislativas sucede algo que a mí me parece fantástico, y que es una palabra que en Argentina, como tantas otras palabras, hoy tiene una carga emocional negativa, que es la palabra pacto, que es la palabra acuerdo, ¿sí? Y es normal. Sí, bueno, es normal en cualquier Normal. democracia Sí, del sí, es mundo. normal. Acá es una mala palabra. Acá No, decir bueno, pero hemos hay que explicarlo. pactado o hemos acordado es fantástico. No, acá en este programa porque- defendemos el pacto, la Yo- negociación y el acuerdo. Yo también, Es Carlos. un programa de política real, no, Óyeme, no de... el PRO nunca tuvo 31 diputados. O sea, el PRO siempre Bueno, pues gobernó tiene en 28. Sí, tiene, pues bueno, Es fácil arreglar 3 tipos. no es fácil. ¿Cómo no es fácil? No, bueno, no es son fácil. caros, pero, no, pero se arregla. No es así. ¿No? Es muy difícil a veces llegar a los acuerdos. Hay temas que por supuesto son más fáciles porque hay consenso, pero en los temas que son más o menos complejos, no, porque además no te olvides que por lo menos durante los primeros 4 años o 5 años del gobierno de Mauricio, la oposición hacía como un deporte de oponerse a Mauricio, ¿no? Y de tratar de que Mauricio no saque sus leyes. Pero además llegaron a los 28 después de la Claro. segunda. Llegamos a los 28, Después de la segunda. Bueno, la porque conformación que claro, tuvieron eran fueron 26. 26 y 26 quedan- en la segunda 28. Que no es en la segunda, porque en realidad son 4. 2007, 2009. 2009, 2011, 2013. Sí. 28 es la Se elige mayor cada cantidad 2 de años. diputados que hemos tenido. Por eso digo, Que es ahora. después de la segunda renovación de Es ahora. legislatura. Y vos, por llegaron- ejemplo, como funcionario de la municipalidad, yo uso todavía el término antiguo, ¿vas a la legislatura a exponer alguna vez? A ver, yo no he ido a exponer a la Comisión de Educación porque nunca me han requerido. Pero yo tengo mucho contacto con la mayoría de los diputados y de hecho, cada vez que yo entablo relación con un diputado, ¿sí? Y me dice, bueno, ¿dónde nos reunimos? Digo, no, diputado, yo voy a su oficina Claro, sí, porque usted es un funcionario electo, es un empleado del Poder Ejecutivo. lógico. Yo Está puedo- muy bien eso. Él es un representante elegido por el pueblo. Hay una cuestión matemática que indica de que el próximo gobierno va a tener sí o sí que moverse con consenso legislativo porque nadie va a haber acuerdos y pactos aunque no les guste Pero eso a porque- nivel nacional. a nivel nacional. ¿Vos cómo ves que está la gimnasia de los funcionarios del PRO para poder hacer esa práctica en la legislatura, en el Congreso Nacional si les toca? Y mucho más que el kirchnerismo, por ejemplo, que nunca lo ha hecho. Nosotros somos unos campeones de esa gimnasia. No, Todas las leyes parece que hemos que- sacado, se las hemos sacado. Se achicó. No. Se puso un 10. Seamos realistas. Una cosa es acá el compañero Finocchiaro, que es un tipo realmente muy hábil políticamente. Imagínate, puede ir a cualquier debate, puede hablar contra todos los bloques, sabe contestar. No es así todo el partido de ustedes, ¿eh? No, son Sí. muy buenos, Carlos. Vos antes dijiste, los tipos que pasaron por la legislatura, que yo te agrego que militaron de joven es una cosa. Ahora, si vos tenés 45 años y fuiste gerente de una empresa multinacional, de una empresa argentina toda tu vida, llegás a la política y no entendés nada. Bueno, tenés que Por aprender. eso parecen tan ridículos los No, del PRO, tenés que con aprender. ese componente humano. Carlos, tenés que aprender con mucha humildad. También ¿Qué vas a aprender? Pero y tenés que Estás aprender. acostumbrado escúchame, yo tengo 47 años y sigo aprendiendo. Si vos sos gerente de una empresa privada y a los 45 años te vas porque te llamó la patria a defender y los intereses y te interesa recuperar el país y los pobres, redimir a los pobres, y pasás al Estado, no entendés nada, Finocchiaro. Bueno, Es entonces, otra lógica, el a Estado ver, no es una empresa. Carlos, es verdad. No, y es esto verdad. te lo digo para confrontarlo con cómo Pero es sos vos. verdad, es verdad. Lo que pasa es que cada uno tendrá que estar en su lugar, en el lugar que le corresponde. Bien. Entonces el técnico tendrá que ser técnico, el político tendrá que tener una función política y así. Que es lo que tratamos de Bueno, hacer escúchame, nosotros. acá hay algunos mensajes. Santiago Lozano te felicita por tu Mandale un segundo beso. libro
por tu segundo libro, El mito reformista, y además, bueno, por la forma en que te expresás y por cómo ejercer la función. Gonzalo Secchi, ya empezaron los palazos. A ver cómo le contestas esto. Dice, si es buena la educación del PRO, ¿por qué ningún hijo de los funcionarios del PRO van a la escuela pública? Quien no usa algo no sabe de eso y ningún funcionario del PRO lleva a sus hijos a la escuela pública. Irán a la privada, vivirán cerca de los country, entonces irán a esos colegios medio raros que se han montado a ver, yo no de sé. cuarto nivel intelectual. ¿Es cierto esto? No, eso no lo sé, Gonzalo, ¿no? Gonzalo, la verdad que no lo sé. Yo te contesto por mí. Hacete una encuesta. No, yo te contesto por mí. Mis hijos van a una escuela privada. Mis hijos tienen 14 y 12 años. Cuando yo tuve que escolarizar a mis hijos, en esta ciudad gobernaba Ibarra y el ministro era Filmus, ¿sí? Y yo no iba a mandar a mis hijos a ese tipo de escuela gobernada por esa gente. Ahora, mis hijos hicieron parte de una comunidad educativa, con amigos. ¿Vos decís que ¿sí? si tuvieras nuevos hijos ahora de 6 años, Sí, irían al Estado? por supuesto. Está bien. Bueno, No te quepa duda. por lo menos el compromiso. Ahora, yo no voy a decirle a mi hijo que tiene 14, a mi hija que tiene 12, como papá hace política, cambiate de colegio, rompe con tus amigos, no los veas más, etcétera, etcétera. Porque el que hace política es el padre, no los hijos. Bien. ¿Mm? ¿Tus hijos para qué área intelectual salieron? ¿Matemática o historia? No, a ver, Alejandro, claramente historia, de hecho, Alejandro desde que tiene 14, desde que tiene 7, 8 años, vive intensamente la economía. No sé, por ejemplo, cuánto cerró la libra, bien. Cuánto cerró el dólar, Qué bien. Y la política, ¿no? Él, te aseguro, Carlos, que sin que yo jamás le dijera nada, un día me empezó a preguntar qué hacía, le empecé a contar, me quiso acompañar, bueno, y ahora muchas veces me acompaña. Y yo creo que Sofi es la literatura. Bien. Fantástico. Bueno, escucha, Finocchiaro, vos has viajado a China comunista varias veces. No, una vez. Una vez. Una vez un viaje muy largo. Un viaje muy largo. Aclaro a los oyentes, no se lo pagó el gobierno argentino, ¿no? Por las dudas aclaro, para que no salga un funcionario y siempre le pega, fui ¿no? en el año Claro. 98. Bueno, pero siempre seguiste toda la historia del Partido Comunista. Vos también viajaste a China comunista. Sí, estuve, hace poquito tiempo. pero no pagó el gobierno argentino. Bien, está bien. Bueno. Pagó el Partido Comunista Chino, en mi caso. Bueno. Claro, yo también fui invitado por el Partido Comunista Chino. Bueno, es muy interesante porque este es el nuevo disclaimer que hay que hacer. Cuando uno está relacionado con el Estado, mi viaje no fue pagado por ningún ente público. Pues si no sale... Igual algunos viajes están justificados. No es que claro. No es que no se puede Ahora viajar. acabo de hacer un viaje con mi esposa, me pagué yo. Bien, ¿a dónde fuiste? Lo cual estuve en Francia y en Italia. Bueno, vamos a hacer un corte. Vamos a presentar una canción que es china. Que es china, vos la conocés perfectamente, se llama El Oriente es Rojo. El Oriente Rojo. Gran canción del Partido Comunista Chino, típica de la Revolución Cultural, es espectacular. Quien quiera ver los videos en YouTube, ponga The East is Red. ¿Sabés qué estoy leyendo? ¿Qué lees? Increíblemente, ¿no? Porque no es porque... Martín Borrelli, subsecretario de Justicia y amigo nuestro, Claro. me regaló un libro que se llama El Pequeño Guardia Rojo. Ah, Es el primer libro de un periodista que, bueno, es chino, vive en Estados Unidos, que se llama Wang Bengwang, y que, con un nivel de ironía magnífico, cuenta la vida de una familia en las 3 últimas décadas del siglo XX. A partir de una abuela que cuando se está muriendo y quiere que la entierren en la tierra, pero justo habían prohibido los entierros y se incineraba la gente, y el conflicto que eso suscita. mira qué interesante. Bueno, el Oriente Rojo, véanlo en YouTube, porque hay dos cosas del Oriente Rojo. Bueno, primero es una ópera, creo que es del año 62, una ópera china del partido ultranacionalista, totalmente de derecha desde el punto de vista cultural. Alguien dirá, ¿cómo Malatón dice que es de derecha el Partido Comunista Chino? Bueno, el Partido Comunista Chino es de derecha, porque es la extremización del nacionalismo, de los símbolos, de la patria, de la fuerza, del ejército, de los soldados. Y esto se ve en cada uno de los videos que representan el Oriente Rojo. Y en cada uno de los edificios que uno ve cuando recorre Beijing, por ejemplo. Pekín, loco. ¿Qué Beijing ni Beijing? Pekín.
Y además es Mao Zedong, no Mao Zedong es después, Bueno, cuando se cambia Eh, después Y Deng Xiaoping entonces. es Deng Xiaoping. No, Deng. Bueno, Deng Xiaoping es más importante que Mao, ¿no? Son dos grandes personajes. Deng fue el hombre que se dio cuenta de los errores que había cometido Mao y conduce a China hacia lo que es hoy, a la China moderna, ¿no? Pero sufre mucho. Tuvo 3 veces preso, exonerado y preso. Le tiraron un hijo en la Revolución Cultural y le rompieron todas las piernas. De hecho hay un chiste, o había un chiste en alguna época en China, que decía que había 3 hombres en la cárcel. Entonces uno le decía al otro, ¿por qué estás vos acá? Yo estoy acá porque soy partidario de Deng Xiaoping. ¿Y vos? No, yo estoy acá porque soy opositor a Deng Xiaoping. Entonces los dos miraban al tercero y dicen, ¿y vos por qué estás acá? Porque yo soy Deng Xiaoping. Qué bárbaro, en serio. ¿Quién era el gran enemigo de Deng Xiaoping en la interna del partido? No, a ver. ¿Es a ver, la viuda de Mao, la banda de los 4 o es Eso fue un instrumento de Mao. Pero, a ver, acá hay la revolución china y dentro del Partido Comunista siempre hubo 2 facciones. Una encabezada por Mao, muy ideológica, comunista, muy ideológica y muy comunista, Mao, Lin Biao, que podemos decir que son los que hicieron la revolución en China y nunca salieron de China. Tenían esa visión limitada. Y la otra es la de Zhou Enlai, Deng Xiaoping y la de todos los tipos que estudiaron comunismo en Francia en la década de 1920. Eran hombres de mentalidad mucho más abierta y que encontraron en el Partido Comunista una herramienta para adueñarse de China y hacer la revolución. No necesariamente eran comunistas. Nombrame 2 o 3 que estuvieran en ese... Bueno, Zhou Enlai, Liu Xiaoqi, Deng Xiaoping. Digo, Liu Xiaoqi muy importante porque es el que es elegido, el que destrona a Mao en 1958 cuando fracasa el gran salto hacia adelante, ¿no? En la conferencia de Liuzán. El gran salto adelante era un plan económico que querían hacer acelerando los tiempos de crecimiento. El gran salto adelante, bueno, la verdad que no es para reírse porque causó mucho dolor, mucho sufrimiento, ¿no? Y muchos muertos. Hay muchos muertos. Agarraban imagínate que agarraban Eso fue terrible. a campesinos que araban en un estadio anterior a la Baja Edad Media. O sea, digamos, al año 800, ni siquiera cuando existía el collar para el animal y qué sé yo, araban ellos mismos, ¿sí? Esos tipos los sacaron de su lugar, los metieron en fábricas e intentaron que aprendieran el método fordista de producción. ¿Y qué hacían los tipos? Se volvían locos. Se volvían locos, se morían, desarraigados, además Se suicidaban mucho. se suicidaban, además no entendían, con lo cual fue un fracaso. Y Todos hubo- los indicadores cayeron. Pero, ¿qué pasó? No lograron industrializarse como querían, Y generaron una hambruna. pero muy generaron importante. hambruna, Claro. porque sacaron a la gente del campo, ¿no? Un desastre. Además se quedaban a sembrar las familias, chicos, mujeres. Qué desastre, Finocchiaro, que es la ingeniería social, No, ¿no? es terrible. Qué fracaso No, del hay que mundo. dejar a la fuerza que sean libres. Bueno, esto que vamos a pasar ahora se llama el Oriente Rojo. ¿Cómo conocí yo este tema del Partido Comunista Chino? Radio Pekín, que yo la empecé a sintonizar en el año 1969 en sus transmisiones para América Latina, iniciaba la emisión con esto que vamos a escuchar que se llama el Oriente Rojo. Y después que pasaban la canción, esta es una versión de 4 minutos, pero pasaban 1 minuto, decían, aquí Radio Pekín, nuestra emisión ha comenzado. ¿Y cómo terminaban la emisión? Con la Internacional, o sea, con el himno del Internacional Comunista, versión china, que con esto vamos a terminar el programa hoy, con la Internacional. El Oriente Rojo ahora, el Internacional al final del programa. Gracias, Finocchiaro, fabulosa esta entrada en FM Identidad. El Oriente Rojo, señores.
Florida 935, Buenos Aires. Transmite 92.1. Escuchate. Espacio publicitario. Sarita, qué buena cartera. Y es que las cosas buenas duran más, nena. Hablando de cosas buenas, ¿no quiere venir al Casino del Mar conmigo? El otro día estuve un rato larguísimo jugando en las máquinas de 5 centavos. Lo poco que se ve me duró un montón. Y además qué buen nivel. Te lo dije, las cosas buenas duran más. Casino del Mar. Shows musicales todas las semanas. Un espacio para disfrutar con amigos. Es otra cosa. Casino del Mar. Diversión con estilo. Paseo Hermitage. En la provincia de Neuquén, ExxonMobil se encuentra operando pozos de recursos no convencionales de gas y petróleo. Aplicando toda su experiencia mundial y tecnología de avanzada, ExxonMobil enfrenta el desafío de una demanda cada vez mayor de energía. A través de la inversión, la investigación y el fortalecimiento de las comunidades, ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Maslatón, ahora que el gobierno con la nueva ley de regulaciones de Internet tendría injerencia en los contenidos, analistas de sistemas oficialistas ya estarían trabajando en un nuevo buscador para suplantar a Google en el mercado argentino, atendiendo a lo que consideran necesario en cuanto a la profundización del modelo en la búsqueda de sustitución de importaciones. El nuevo motor de Internet ya tendría nombre, el Kaggle, y vendría preinstalado en forma gratuita en las futuras computadoras Liliana. ¿Cómo lo ves? Buenos días, Carlos. Soy Nora de Congreso. Bueno, me gustaría preguntarle al funcionario que está hablando qué opina de la avanzada de la Cámpora en el Ministerio de Educación, que han tomado todos los espacios desplazando a los docentes antiguos. Bueno, obviamente con experiencia, ¿no? Y de los que han avanzado también sin siquiera tener títulos. Te mando un beso, Nora. Bueno, Carlos, te habla Eduardo de Palermo. Estaba escuchando atentamente la editorial. Mira, con respecto a la educación argentina, la educación estatal era la mejor hace 20, 30, 40 años atrás, contra la privada, que iban las personas que tenían dificultades con el estudio. Hoy es totalmente lo opuesto. Estaba leyendo una encuesta, durante el 2014 más de 50.000 chicos pasaron de la educación estatal a la privada. Los padres, cuando pueden pagarla, lo hacen porque saben que ahí está la cuestión de excelencia. El Estado no puede brindar absolutamente nada. Eduardo de Palermo, hasta luego. Buen día, habla José María de Alto Palermo. Un mensaje para el señor Finocchiaro. El siglo XXI, para la República Argentina, lo único que representa es un efecto en el almanaque. En cuanto al siglo XIX, la Argentina estaba mucho mejor en muchísimos aspectos, incluso sobre el final de siglo, en la educación, de lo que se encuentra hoy, señor Finocchiaro. Le mando un saludo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Te escucho siempre, Carlos. Este caballero que está ahora del PRO y que está en la parte de educación, te digo que la educación en este momento es un desastre. Palabra, es un desastre. La escuela Lengüitas, que siempre fue una escuela modelo, la están arruinando. No solo el edificio, no solo la suciedad, sino que los profesores y las maestras, un desastre, un desastre. Jornadas docentes faltan, se enferman, no vienen. Al señor lo divierte mucho el trabajo que hace, mientras nosotros sufrimos porque los chicos no aprenden nada, porque los chicos están a la deriva. Es un desastre la educación actualmente. Bueno, no sé lo que más decirte porque este señor es puro bla bla, puro bla bla. Mi nombre es Betty y soy de Palermo.
Bueno, seguimos aquí. La verdad que nos estamos riendo un poco cuando las críticas son duras, o bueno, uno se ríe, pero consumo respeto. Yo voy a hacer una aclaración, mire. Si el componente humano, si el tipo humano del partido pro de Macri fueran sujetos como Finocchiaro, yo estaría en el pro. La verdad, les digo, ustedes saben que a mí el pro no me gusta nada por toda esta cosa de lo globito, lo multicolor, que bailan, que vienen todos del colegio privado. Son, digamos, el componente humano del PRO vienen de colegios privados, de las escuelas de negocios privados y creen que son gerentes que van a dirigir la ciudad. Por eso que no me gusta. Pero encuentro tipo como vos, otra gente las buena, críticas, muy claro, buena. sí, agarraron una escuela, otra, y sí, es un desastre, pero el país es un desastre. Pero yo creo que Finocchiaro trata de hacer las cosas bien y me parece que ha tenido gran éxito en estos años. De todas maneras, las dificultades objetivas se reconocen. Adelante, si quiere responderle a los oyentes. Bueno, a ver, siempre son buenas las críticas ayudan a mejorar. Lengüita está muy bien, muy bien. Y, a ver, yo te voy a decir algo, Carlos, para que vos te des una idea. Cuando nosotros asumimos... ¿Qué quiere decir que está bien? Dijo que era un desastre. No, que ¿No es vaya un la desastre? señora, la de ver de afuera. Bueno, Que explícalo entre, entonces. que vaya. Está muy bien el colegio de lingüistas. Los colegios de ciudad están bien. De hecho, a ver, el colegio de lingüistas tiene una demanda que nosotros no podemos cubrir jamás. Triplica o cuadriplica la cantidad de vacantes ofrecidas. Si estuviese mal, como dice el oyente, no sería así. Ahora, que podemos mejorar todo. Cuando nosotros asumimos, de los 800 y pico de edificios que tiene la ciudad, había alrededor de 600 en un estado lamentable. Tanto es así que la oposición nos votó lo que fue la ley de emergencia edilicia o algo por el estilo, no me acuerdo bien. Hoy nos quedan alrededor de 20 colegios. En mal estado. Sí, en mal estado. O sea, ustedes reciclaron o pusieron bien 600. Alrededor Casi de 600. Sí, pero hicimos algo más importante, o tan importante como eso, que es, pusimos un sistema de mantenimiento en cada distrito escolar. ¿Sí? Que antes no existía. Antes vos hacías la escuela, construías una escuela nueva, y no la mantenías más. No había nada de eso. No había nada. ¿Y cómo se arreglaba todo? ¿Con la cooperadora? No, con infraestructura escolar, se llamaba infraestructura escolar, cuando infraestructura escolar podía, te mandaba una cuadrilla, La DIRE era eso, ¿no? La DIRE. No, yo no me acuerdo cómo era antes, pero digo, el nombre. Ahora, ¿sabés qué pasa? A cada uno nos pasa en nuestra casa. A vos te sale una manchita de humedad en la pared, si la agarrás enseguida, porque a lo mejor es una pinchadura de un caño, qué sé yo, la arreglás, se arregla rápido, fácil y cuesta poco dinero. Ahora, si vos no la agarrás a tiempo, después tenés que romper toda una pared. Entonces, ¿qué pasaba? Había un montón de obras, o nosotros, que se podían haber arreglado a tiempo, que hubiesen molestado menos a la comunidad educativa y que hubiese sido mucho más eficiente por haberlo hecho a tiempo, porque no se hubiera gastado la cantidad de dinero que se gasta. Y después tenés otras cosas que por el transcurso del tiempo. Y la verdad, hay otras escuelas donde se cuidan mal. Claro. Sí, se cuidan mal, porque nosotros hemos entregado escuelas con baños nuevos y nos han llamado a los 2 o 3 meses con los baños pero destrozados. ¿Pero qué hicieron? Y los chicos... ¿Lo rompieron? Sí, lo ¿A propósito? No sé, no estoy ahí, Carlos. ¿O era de mala calidad? No eran de mala calidad. Bueno, Finocchiaro, me interesa mucho el tema de tu libro, el mito reformista. Contame qué planteas acá. ¿Está mal el gobierno de la autonomía? No, al contrario, mirá. ¿Y entonces cuál es el problema de la reforma? No, es que no hay problema de la reforma. Mirá, vos dijiste hace un rato, nosotros éramos reformistas o apoyábamos el sistema. La verdad que quizás nosotros éramos reformistas y también nos producía un poco de urticaria la reforma porque nuestro adversario llevaba como bandera la reforma, que era franja morada, ¿no es cierto? Pero finalmente éramos reformistas y yo lo soy. ¿Y sabes en qué sentido lo soy? Además, yo soy descendiente de un inmigrante siciliano que fue a Chivilcoy, ¿sí? Que puso un almacén de ramos generales.
Yo en la universidad de antes de la reforma no hubiese estudiado, Carlos, no es Claro. que no me hubiese recibido, no hubiese estudiado, ¿sí? Gente como yo, gente como vos, Lo mismo. somos hijos de la reforma. Pudimos estudiar porque existió la reforma. No, acá planteo otra cosa, que no es una crítica a la reforma, sino a la historiografía sobre la reforma. Vos dijiste algo, dijiste, la autonomía, la reforma planteó como ideología la autonomía universitaria. ¿Viste? Todos creemos eso, Sí. ¿es verdad? Todos creemos eso. Bueno, lo que este libro demuestra, después de haber revisado alrededor de 10.000 documentos de época, ¿Vos revisaste 10.000 sí, documentos? sí, sí, ¿Pero de dónde? sí, y tenés desde cualquier cantidad de diarios de época, diarios de sesiones de cámaras legislativas y notas, ¿no? Comunicaciones, ¿Hay archivos designaciones de ¿Hay profesores. archivos en la universidad que se puedan consultar? Sí, muchísimo. Por ejemplo, ¿de Yo qué? los tengo. Y vos tenés, primero, tenés una gran recopilación de documentos que fueron editados en 1930 o en la década del 30, que acá están todos citados. Tenés el Museo de la Reforma en Córdoba. Tenés gente con muy buena voluntad. A mí, por ejemplo, en la Universidad Nacional del Litoral me pasaron el primer estatuto reformista, me lo escanearon y me lo mandaron a mi computadora. Qué grande esa universidad. Pero vos sabés Porque que... vos sos de ahí, ¿no? Yo Vos- estudié ahí. Y yo les la Universidad Litoral que está Facultad de Derecho. en Paraná. No, Santa Fe, Santa claro. Fe, donde se hizo la reforma constituyente. Y yo les agradezco acá en el libro porque realmente lo hicieron con un cariño, y cuando uno le explica, mira, estoy investigando, Claro. quise hacer lo mismo con la Universidad Nacional de Tucumán, ¿Y qué pasó? sí, mañana, pasado, se ¿Vos negaban a... ¿Vos creés que te discriminaron ideológicamente? No, si no sabía ni quién era. De vago nomás que No, lo hicieron. De inútiles. Bien. ¿Está el señor Malatón? No, está el señor Hegenglar. Bueno, mire, ayer hablé con Malatón, bueno, mañana, y nada, y era así, Claro. hasta que desistí, y lo conseguí por otro lado. Vos entonces consultaste archivos reales de primera fuente. Sí. ¿Y qué descubriste? Lo que descubrí es que no solo la autonomía universitaria no surge de la reforma, Carlos, lo cual... ¿Cómo no surge la reforma? No surgió de la reforma. Bueno, a ver. A ver, lo cual era casi tan fácil como haberse dado cuenta que la ley Avellaneda, la ley 1597, que fue dictada durante la presidencia de Julio Argentino Roca, La ley de educación pública. la primera ley de educación universitaria, Ah, perfecto. ¿sí? Que fue dictada... La 1420, está bien. La 1420 es del Bien. año 84 y esta del año 85, Bien. del siglo XIX hablamos, ¿no? Que expresamente vedaba la autonomía universitaria, fue modificada recién por la ley Guardo del gobierno del general Perón, en 1947, la ley 13.031. Es decir, Eso sí. no hacía falta hacer esta investigación para descubrir que la autonomía no había surgido de la reforma. Se podía haber escrito en un tuit, ¿sí? Sin embargo, lo que quise fue ver cuál fue el espíritu de la reforma. Y descubrí, no solo eso, descubrí que ni siquiera figuró entre los objetivos reformistas. No figuró entre los objetivos reformistas. Ni siquiera se trató, no se pidió. Hay No entiendo, dos el gobierno tripartito, sí. El gobierno tripartito es el cogobierno, que no necesariamente es autonomía. Pero, A ver, pero vos una hoy... cosa lleva a la otra, No. Finocchiaro, ¿por qué no? No, te pongo dos ejemplos. Primero, vos hoy en ejercicio de la autonomía universitaria podrías modificar. Bueno, ahora no, porque está la ley de educación superior de la época de Menem. Antes de la ley de educación superior de la época de Menem, que sí existiera autonomía universitaria, vos podías, en el ejercicio de tu autonomía, reformar tu estatuto y borrar el gobierno tripartito. Bueno, de hecho, se intentó poner el cuatripartito. Bueno, no, existe el cuatripartito hoy a partir de la Está ley bien. de educación superior en algunas Sí, universidades. algunas, pero... Por ejemplo, La Matanza lo tiene. Pero no Exacto. entiendo, en el Consejo Universitario de La Matanza hay un claustro que es de los No docentes. De los no docentes. Sí, señor. Claro. Ah, o sea, y cuando eligen las autoridades, todo están los Se eligen no los no docentes. docentes también, sí. Mirá qué interesante. Y en otras universidades, creo que la de Cuyo también, hay varias universidades, Carlos. Ahora, y otra cosa, por ejemplo, los municipios de la provincia de Buenos Aires se cogobiernan, porque digamos, vos elegís a tus representantes del seno, o sea, y no son autónomos. Entonces, el cogobierno
consistió en democratizar las relaciones dentro de la universidad y fue fantástico. Pero para que vos te des una idea, surge la reforma. La reforma surge, como toda revolución, por un hecho casi intrascendente en el Hospital de Clínicas ahí en la Universidad Nacional de Córdoba, que lleva al gran despiole. Cuando comienza la reforma, se toma la universidad, acá hay datos de color impresionantes, ¿no? Por ejemplo, termina el año 17 con disturbios y va a comenzar el 18 con disturbios. Los estudiantes llaman a la huelga, a no entrar, ¿no? Entonces, de todos estos documentos hablo, algunos son más trascendentes y otros menos, y algunos directamente tuve que revisarlos, pero no sirvieron. El secretario general de la Universidad de Córdoba se dirige al jefe de policía de Córdoba solicitándole envíe, ¿sí?, tropas por si hubiese disturbios. Y el jefe de policía de Córdoba le contesta, en relación a su nota, bla, 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 sírvame indicar si quiere, tropas de infantería, tropas de caballería y en qué proporción y número. Fantástico, ¿no? Es fantástico para que uno vea el contexto de la época. Sí, claro. ¿No? Hoy sería un escándalo pensar que una autoridad universitaria pide... Bueno, ahora resulta que el presidente Irigoyen envía al procurador Matienzo. Entonces el procurador Matienzo va y se entrevista con todos los sectores, inclusive con los integrantes del movimiento juvenil, que se habían sacado su periódico La Gaceta, le cuenta cuáles son sus expectativas, y hay un acta que figura acá, donde Matienzo junta todo y le dice, miren, vamos a hacer una cosa, pongan esto de la periodicidad en las cátedras, sáquenle poder a las academias eran las que manejaban las universidades, eran personas ilustres y representativas del ramo o de la profesión. Pero eran gente grande, que a lo mejor había tenido éxito, supongamos como abogado, como médico, pero que posiblemente nunca hubiera pisado un aula, no entendían nada de lo que pasaba. Entonces, o sea, no, réstenle un poco de poder a esto, hagan, pero les dice Matienzo, no se salgan de la ley 1597, no, ojo con avanzar con esto. Y hacen la reforma. Esa reforma, que termina junio del año 1918, no contemplaba el cogobierno. Y los estudiantes la apoyan, sin el cogobierno. No solo la apoyan, lo sacan en La Gaceta, despiden con flores a Matienzo. Entonces los estudiantes se van a elecciones. Se vota en 3 facultades, elección para vicerrector y elección para rector separadas, ¿sí? Se vota en la primera facultad, ganan los candidatos que apoyaban a los jóvenes. Se vota en la segunda facultad, ganan los candidatos que apoyaban a los jóvenes. Se vota en la tercera facultad, mitad y mitad, ¿sí? No el decano, pero sí el vicedecano, con lo cual los jóvenes muy contentos. Votan al vicerrector, ganan los jóvenes. Van a votar al rector. El candidato que apoyaban a los jóvenes en la primera vuelta queda a pocos votos del que había ganado, que era el candidato del claustro de profesores, ¿no? Digamos, lo que ellos llamaban el ancien régime. ¿Le llamaban así? No, bueno, sí, exactamente, claro. Sí, hay escritos, sí. Inclusive no sé si en el manifiesto liminar de la reforma no se habla de anciano régimen o de anciano régimen, ¿no? Es el régimen en retirada, dice. Entonces hay una rosca ahí. ¿Qué lenguaje liberal? No, pero además es impresionante. Carlos, el documento liminar de la reforma escrito por Deodoro Roca debe ser una de las piezas literarias más hermosas de la República Argentina. Qué bárbaro. Eran hombres preclaros estos de la reforma, ¿eh? Entonces, ¿vieron eso que hablábamos antes del pacto, del acuerdo, etcétera, de la rosca? Los que están terceros dan sus votos al ancien régime y pierde el candidato de los estudiantes. Entonces, ¿qué pasa? Los estudiantes patean las urnas, tiran todos los votos por el piso y se adueñan del lugar donde estaba haciendo el escrutinio, ¿sí? Y toman la facultad de vuelta.
Es decir, ¿qué fue lo que pasó, Carlos? Mirá qué significativo esto. Si su candidato a rector hubiese ganado, la reforma hubiese terminado sin el cogobierno. Bueno, plum, se toma la universidad de vuelta, se desconoce todo lo actuado, y Irigoyen no sabe muy bien qué hacer. Está esperando, le pide a Salinas, que es el ministro de Educación, que se haga cargo y va a ser, y Salinas se demora. Entonces está el Congreso Nacional de Estudiantes Reformistas, que ahí ya vienen tipo otras provincias, ya se había constituido la fuga ese año. Y vos sabés, Carlos, dos datos interesantes para no alargar mucho y no aburrir a la audiencia. Uno, se presenta un proyecto que contemplaba la autonomía de una forma muy liberal, que decía algo así que como que lo único que tiene que hacer el Estado es designar un presupuesto universitario. Y está bien eso. Punto. Tiene ¿Sí? sentido. Bueno, muy liberal, ¿no? Sí. Ni siquiera fue tomado en cuenta, no se discutió. ¿Sí? Sale un anteproyecto de ley del Congreso Nacional de Estudiantes Reformistas que no solo no contempla la autonomía, Carlos. Decía que a los docentes los tenía que seguir designando el presidente de la República. Pero ¿y cómo se explica esa contradicción respecto de lo que uno, Bueno, de la idea que uno tiene? Ahora te voy a explicar, Esto ahora es te lo que vos cuento. Bueno, desenmascarás en el libro. a ver, bueno, Increíble. te cuento muy breve. Viene Salinas que parece ser que era una persona muy ejecutiva. Yo creo que tardó porque estaba estudiando la situación. Él viene y en muy pocos días se la reforma. En muy pocos días se sienta, empieza a sacar resoluciones, hace el estatuto, que sí incluye el cogobierno, besos, abrazos, lo despiden en la estación con flores, terminó la reforma universitaria. Un dato curioso, 10 días antes de que Salinas firmara todo, un estatuto similar había sido aprobado en la Universidad de Buenos Aires. O sea que en realidad el conflicto está ya en Córdoba, pero el primer estatuto reformista es de la UBA. Ahora bien, ¿qué pasó? La gran conquista reformista es el cogobierno, lo cual tuvo un impacto impresionante, que además, te aclaro, que después tuvo idas, venidas, avances, retrocesos. Después se modifica la ley Avellaneda en el gobierno de Perón, que en realidad no contemplaba absolutamente para nada la autonomía universitaria. Todo lo contrario, era absolutamente prescriptiva la ley Guardo. Ahora, ¿qué pasa? Viene el golpe de Estado del 55. El golpe de Estado del 55 es apoyado por fuertemente por los movimientos estudiantiles. Para que vos te des una idea... Hay mucha gente que se puede ofender por eso que está diciendo. No, pero a ver, te doy... Es la verdad, es la historia. No, pero... A ver, bueno... Estudiante golpista y gorila. A ver, primero, para que vos te des una idea, en 1954 Perón dicta el gobierno de Perón dicta otra ley universitaria que contemplaba la gratuidad. ¿Sí? ¿Sabés, Carlos, quiénes se opusieron a la gratuidad? Pero vehementemente, la fuga. Radicales y socialistas, porque entendían que Perón con esto les quería modificar la composición social y étnica de la universidad. Es cierto. ¿Sí? Es cierto. Entonces, es verdad. Los tipos estaban en contra de la gratuidad. ¿Escuchaste? Claro. De la gratuidad. Bueno, viene el golpe de Estado del 55, que es fuertemente apoyado por muchos sectores universitarios. Y ahí comienza entre el 55 y el 66, en la noche de los bastones largos bajo la dictadura de Onganía, lo que yo te podría decir, Carlos, que es el periodo de mayor autonomía no reglada de las universidades nacionales. En realidad la Revolución Libertadora dicta una maraña de decretos, pero, a ver, fue una época, 10, 11 años, donde las universidades dictaban sus estatutos y no tenían que ser aprobados por nadie. Hoy tampoco, pero el Ministerio de Educación de la Nación puede ocurrir a la Cámara Federal, si tiene objeciones, ¿no? No, nada. O sea, en esos 10, 11 años fue el periodo de mayor autonomía de las universidades argentinas y además coincide con aquella UBA de la década del 60 tan prestigiosa. Con Dicen que estaba entre las 5 mejores del mundo, sí, por ¿no? supuesto, sí, con el Instituto Germani, digo, era llena de científicos. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Cuando algunos intelectuales, como mi muy querido amigo Horacio Sanguinetti y otros, comienzan a escribir
sobre todas estas cuestiones que tenían que ver con la reforma y qué sé yo. A ver, desde el punto de vista intelectual, se hacía muy difícil para estos hombres que eran sumamente democráticos hacer nacer la cuestión de la autonomía en una interrupción del orden constitucional. ¿Se entiende lo que digo? Claro. Entonces, consciente o inconscientemente, remontan sus orígenes a una gesta heroica que no es otra cosa que la reforma universitaria. Así como los griegos, todos eran descendientes de los que pelearon en Troya, Sí. todos eran descendientes de los héroes de la Ilíada, ellos remontaban sus linajes a esa época porque además cada héroe de la Ilíada descendía de un dios, ¿no? Y eso fundamentaba su derecho a gobierno. Acá pasa lo mismo. Es espantoso lo que estás diciendo. Carlos. Es muy ofensivo políticamente, no a mí. ¿Eh? No a mí. A ver. Bueno, vos estás diciendo Carlos, que la autonomía universitaria es el efecto político directo e inmediato de la revolución libertadora y de esos años de proscripción del justicialismo. Y que no puede un reformista posterior al 66 tener su referencia histórica en esos años, 55 al 66, y tuvo que decir que viene del 18, que no fue tan autonomista como se cree. A ver, a ver, el 18 no fue autonomista. Bueno, por eso. Lo que pasa es que muchas personas también pueden hacer esa asociación que vos hiciste, cogobierno, autonomía, no es lo mismo. Bien. No es lo mismo. El cogobierno eventualmente puede formar parte de la autonomía. La autonomía no es, o sea, cogobierno no define autonomía. Pero mira que te voy a dar otra paradoja más. ¿Sí? A partir de ese momento, la autonomía comienza a surgir fuertemente en los círculos intelectuales, en los círculos universitarios y políticos. Es una fuerte reivindicación de determinadas agrupaciones estudiantiles, Franja Morada, agrupaciones socialistas, etcétera. Viene el gobierno de Alfonsín y se dicta la ley 23.068. ¿Sí? Recuerdan ustedes que Alfonsín interviene en la universidad y dicta la ley. Las universidades se normalizan, creo que en el 85. Sí. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen considerando la ley, la tan ansiada reforma universitaria, la tan mentada, que viene del 18, bla, 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 cuerpo de la ley, no hay autonomía. La primera vez, miren qué paradójico, que la autonomía universitaria está nombrada en el cuerpo dispositivo de la normativa y que se la describe en forma extensísima y dice además, no taxativa, dice especialmente no taxativa, sucedió durante otro gobierno peronista, que fue el gobierno peronista de Carlos Menem y la ley de educación superior. ¿No? O sea, vemos que está absolutamente llena de paradojas. Lleno de mitos. Bueno, por eso llama el mito reformista. El mito. O sea que en resumen... Con todas las políticas pasa exactamente lo mismo. Y te acabo de nombrar la gran política griega. Ahora, lo que está diciendo el funcionario del PRO, amigo, acá... esto lo está diciendo un investigador, un tipo... No está hablando en nombre del PRO. No, por supuesto que no. Claro. Yo muchas veces hablo con militantes del PRO, con funcionarios, con tipos del partido. Pues yo no sé si todo el mundo comparte esto. Pero yo les hago preguntas. Pero es histórico lo que está diciendo, no, están las leyes. Una respuesta típica que yo recibo de la gente del PRO cuando lo mando un tema del pasado, me dicen así, no, a mí el pasado no me interesa, me importa el futuro. No miremos para atrás, miremos para adelante. Esa es la respuesta que me dan. Bueno, vos después querés que me guste el PRO con tipos diciéndome eso. Vos sos otra cosa. Hay una concepción que habla... A ver, creo yo que eso también tiene que ver con un reflejo de lo que han sido estos diseños de kirchnerismo, donde se exalta el pasado, pero no se habla del futuro, digamos, y donde además se mete en el pasado para distorsionarlo y cambiarlo. El pasado cimenta el futuro. Claro. Pero nosotros vamos hacia el futuro. ¿Sí? O sea... Pero vos tenés que comprender el pasado para los valores de los ahora. padres fundadores de esta nación, en mi caso, cimentaron siempre mi actuar, mi parecer y constituyen mis valores más preciados. Pero miro para el futuro. ¿Roca fue genocida? No. ¿Estás a favor o en contra de Roca? No, absolutamente a favor. Bien. No, absolutamente a favor. Mirá que ese va a ser un punto infranqueable, ¿eh? Mirá, absolutamente. Para nosotros, los que defendemos el siglo XIX argentino. Sí, pero no es solo... Mirá, hoy hay una serie de
mal llamados revisionistas, porque el revisionismo ha sido otra cosa, como Felipe Piña u otros historiadores, que lo que hacen es lo siguiente. No es que mienten, porque hacen lo mismo que el INDEC. El INDEC no miente. El INDEC mide de determinada manera que da eso. ¿Sí? No es que el INDEC les da 5 de inflación y dicen que hay 0,8. Ahora, se diseña un instrumento para que dé 0,8. Sí, pero ¿sabe cómo se hace? Le dicen, el ministro de Educación, Kicillof, le dice al jefe del INDEC, este mes me tenés que poner 1,2. Eso, exacto. Armá para que dé 1,2. Exacto. Claro, bueno, es una entonces, ¿qué estafa. pasa? Bueno. Con la historia pasa lo mismo. La historia debe ser entendida en el contexto en el que se produjo. Claro. Lo que hace Piña y otros historiadores es juzgar con parámetros y valores del siglo XXI lo que sucedió en el pretérito. Entonces, a ver, Roca no fue genocida porque no existe, entre otras cosas, y para descalificar esa discusión, no existía el delito de genocidio ni la concepción. ¿Sí? Con el criterio que usa Felipe Piña para decir que Roca era un genocida, el primer genocida de la historia es Yahvé Dios, que destruye Sodoma y Gomorra. Cualquier general romano, también es un genocida. Claro. ¿Sí? Cualquier conquistador, porque, por ejemplo, en la época de Gengis Khan, principio del siglo XIII, lo políticamente aceptado era que un conquistador que tomara una ciudad, pudiera hacer lo que quisiese con su población. Pero ni ¿Sí? siquiera se fue tan lejos. Cuando Urquiza llegó acá a Buenos Aires, claro, no mató a todo el mundo, y eso llamó la atención. Fue A la ver, primera vez. Ahora, Hitler sí fue un genocida, porque en el momento en que se produce eso, existía la conceptualización de los derechos humanos prácticamente como la conceptualizamos hoy, ¿sí? Y existía el delito de genocidio y la noción de genocidio, ¿sí? Te diría otra cosa, y mirá lo que te voy a decir, si yo tomo el método de Piña y de esos tipos de historiadores, si yo juzgo con los parámetros y valores del siglo XXI lo que hizo Roca, yo llego a una conclusión absolutamente diferente. Mirá, Roca, que era un hombre que llega al poder apoyado por actores, en muchos casos conservadores y muy religiosos, dicta la ley 1420 de enseñanza laica, gratuita y obligatoria. Laica, gratuita y obligatoria. Roca pierde el apoyo de la mayoría de esos sectores. De hecho, Estrada se va del gobierno, ¿sí? Y yo tengo una pregunta. Roca, que era una persona muy astuta, ¿no sabía que estaba perdiendo el apoyo de esos sectores por una política como la ley 1420 que iba a tener efecto 20 años después? Y sin embargo lo hizo porque lo creía. Roca le quita a la iglesia el monopolio del registro civil, lo que después va a hacer que Juárez Selman pueda dictar la ley de matrimonio civil. La ley de matrimonio civil en su momento tuvo efectos muchísimo más importantes que la ley de matrimonio igualitario hoy. Claro, lógico. Porque abarcaba al 100%. conjunto de la población en sus efectos. Claro. ¿Y por qué hizo todo eso Roca? Porque Roca Roca hace durante la presidencia de Avellaneda la campaña con los indios y se da cuenta de que no existía Argentina como nación, que había que darle límites, por eso los trenes y todo eso, y los puertos, etcétera, toda esa obra de Roca, a la que no me quiero referir porque es lo que más se conoce de Roca. Pero Roca también se da cuenta que acá no existían los argentinos, existían los sicilianos, los calabreses, los gallegos, los judíos, los escoceses de Gaiman, no existíamos los argentinos. ¿Qué había que hacer para que existieran los argentinos? Había que educarlos a todos en forma uniforme, con un mismo currículum, con las mismas cosas. Había que hacer que todos estuviéramos alfabetizados y Pero generáramos sin conciencia. dejar que cada uno, si quisiera, mantuviera su esencia comunitaria. Bueno, porque eso no es lo es que... incompatible una cosa con No, la otra. Carlos, Y eso es el liberalismo. eso es lo que te estoy diciendo. Claro. Por eso lo de la ley de matrimonio civil o la ley de registro, porque acá venía un judío y el tipo se quería casar según sus ritos. ¿Por qué se tenía que ir a casar a la iglesia? Venía un escocés protestante y hacía lo mismo. Es más, esto termina con la ruptura de relaciones diplomáticas con el Vaticano y la expulsión del nuncio. Claro. Roca hace todo eso, ¿para qué?
para que los argentinos puedan profesar libremente su culto, para que se puedan educar libremente. Si yo tomo la metodología de Felipe Piña y de estos historiadores, yo diría que Roca fue el presidente más progre de la historia argentina, en los términos en los que hoy se utiliza, mal utilizada la palabra progre. Fue recontra progresista Roca. Bueno, vamos a defenderlo a Roca. Tenemos un mensaje, a ver. Caballero, el colegio Lengüitas siempre fue muy requerido, desde años A. Ahora te digo una cosa, los que quieren entrar no sabrán lo que es. ¿Por qué no le preguntan a la gente que tiene a los chicos adentro a ver cómo es el colegio? Porque ahí sí que te vamos a decir, ponen portugués, sacaron francés, horas de inglés para poner el portugués, un desastre. Espacio publicitario. Y ahora vamos a hablar del protón. El protón es una partícula subatómica estable con una carga eléctrica de una unidad fundamental positiva. Pero, ¿a dónde se van todos? Esperen que ahora viene lo mejor, señores. Perdón, profesor, se fueron al Casino del Mar. Casino del Mar. Más entretenimiento, más emoción, shows musicales todas las semanas, máquinas desde 5 centavos. Es otra cosa. ¿Y dónde queda eso, che? Casino del Mar. Diversión con estilo. Paseo Hermitage. En la provincia de Neuquén, ExxonMobil se encuentra operando pozos de recursos no convencionales de gas y petróleo. Aplicando toda su experiencia mundial y tecnología de avanzada, ExxonMobil enfrenta el desafío de una demanda cada vez mayor de energía. A través de la inversión, la investigación y el fortalecimiento de las comunidades, ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Seguimos aquí, señores, en nuestro programa. Es increíble cómo avanza el tiempo. Nos quedan solamente 10 minutos y yo quiero terminar con la Internacional Comunista en honor a Fino Chiaro, que es un estudioso del Partido Comunista Chino también. Pero hablamos de cuántas cosas: reforma universitaria, de la política en China, de lo que él hace desde el gobierno del PRO en la ciudad, en el área educativa. Quiero mencionar que hay un artículo de Alejandro Fino Chiaro que salió en la famosa revista Todo es Historia del mes de septiembre del 2014. Son 15 páginas, se llama Roca y el Progreso. Esto es impresionante, así que el que lo quiera ver, yo lamentablemente, esto me llegó ayer a mi casa, no lo pude leer, después lo voy a leer, al igual que el libro de Fino Chiaro, El mito reformista. Tenemos muy pocos minutos, reitero, Fino Chiaro, el programa a mí me pareció impresionante la cantidad de información que nos diste. Queremos que nos visites de vuelta, ¿no? Vas a aceptar otra invitación. Sí, por supuesto. Pero te dejo 5 minutos para hablar del futuro, como le gusta al PRO. Explícame qué es el 2015, qué significa para el kirchnerismo, qué significa para el macrismo. ¿Cómo ves la lucha política el año próximo? A ver... Y además quiero saber tu vocación, que no está mal decir yo quisiera, aspiro tal o cual cargo en el gobierno o a nivel legislativo. A ver, la verdad que es la pregunta más difícil que me hiciste, porque en cualquier país normal de la Tierra, digo, uno puede prever. Vos en España, por ejemplo, podés prever que finalizada esta legislatura de Rajoy, que hay 2 o 3 personajes del Partido Socialista que pueden ser candidatos, y del Partido Popular podrá repetir Rajoy o ser Esperanza Aguirre. Lo mismo puede pasar en Gran Bretaña, en Estados Unidos, más o menos se vislumbran quienes pueden ser los candidatos de un otro partido. Acá, un año es un siglo. A ver, yo veo al kirchnerismo, cuando digo el kirchnerismo digo el sector duro, el verdaderamente kirchnerista, tratando de mantener el mayor poder posible. Veo al peronismo que rodea al kirchnerismo, que hoy está en el gobierno, rodea al peronismo, tratando de ver con qué candidato va a depositar sus fichas. Vos sabés que alguna vez escuché un gran dirigente peronista decir
el peronismo se corre siempre presuroso en ayuda del que venció, ¿no? Y yo creo que también va a depender muchísimo del año que viene de las variables económicas, que en eso vos sabés mucho más que yo no me animo a dar ninguna predicción. Todos, inclusive todos los que estamos en la oposición, esperamos que no se desmadre, porque ya quien asuma va a tener muy comprometido el futuro de la Argentina, y nos veo nosotros, al PRO, con la vocación de seguir haciendo lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Te gusta un PRO que vaya con Michetti, por ejemplo, más que Michetti, o te gusta un PRO aliado con el radicalismo? Lo uno no opta al otro, ¿eh? ¿No? No, lo uno no opta al otro. A nivel yo no creo, a ver, a mí personalmente, y yo eso se lo he dicho a Gabriela, a mí la fórmula Macri-Michetti me gusta. Y no creo que haya ninguna objeción a que los dos son del PRO, que son de Capital, porque esas son especulaciones que hacemos los políticos en un laboratorio. Cuando a la gente algo le gusta, lo vota. Bien. Y yo creo que Gabriela es la mejor candidata a vicepresidente que hay en la Argentina hoy, y te diría que de cualquiera, porque Gabriela suma votos a cualquiera en ese sentido. Y nos veo construyendo. Bueno, ¿y vos? Y yo Ya sé que sos soldado del no, servicio es de la que, causa, pero eso está no, claro. no, Carlos, porque es así. Yo soy un soldado de esta causa. Yo voy a estar allí donde se crea que se me necesita, donde sea, donde pueda. ¿Te gustaría ser ministro? Me gustaría estar en el lugar en el que puedo ayudar. Bien. ¿Hablás con Macri? Hablo con Macri cuando tengo que hablar. Bien. Mira, te voy a decir una cosa. ¿Con Larreta hablas? Sí, muy frecuentemente. Bien. Y te voy a decir una cosa. Macri, en algún momento, no voy a decir que yo haya tomado una decisión un poco controversial, ¿no? Me llamó y me dijo: lo que hiciste está bien, no importa las consecuencias, Bien. hacelo. Bien. ¿Sí? Porque eso inclusive me han amenazado con una demanda. Lo que hiciste está bien, hacelo, dejá. Finocchiaro, felicitaciones, la verdad. No, muchas gracias, la pasé espléndidamente bien. Y yo también, porque te escuché con cada minuto. No puedo creer que hacemos hasta 1 hora y media. Bueno, 1 hora y media de programa. Hace falta que venga de nuevo. Sí. Si podés ahora, con nuestro productor Tomás Rotary, ya fijamos una fecha que vos puedas, lo mismo, ¿no? Nos quedó pendiente el tema de China, básicamente. El tema de China, bueno, vamos nada a más ni terminar. nada menos. Se acabó, señores, quedan 3 minutos. Esto es la Internacional Comunista, versión Partido Comunista Chino. Gracias, Finocchiaro. Gracias, Jejen. Hasta el lunes. Mucha suerte a todos.
Desde Florida 935, Buenos Aires, transmite 92.1. Escuchate.